Vamos a continuar con esta serie que comenzamos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Para los que no estaban aquí, para poder hacer un poquito de introducción en esta carta, tenemos 6 capítulos. El apóstol Pablo le escribe a una iglesia que él conocía muy bien y que él amaba muy bien. Una iglesia que, si usted lee Hechos capítulo 19 y Hechos 20, nos demuestra que esta iglesia estaba en una ciudad muy conflictiva. Estaba en una ciudad llamada Éfeso. Éfeso era una ciudad pagana, una ciudad multicultural, una ciudad de mucha influencia. En ella estaba el templo a la diosa Diana o Artemisa, y muchos le llamaban la casa del tesoro del mundo, porque había tanta ofrenda, tanto dinero y tantas cosas allí. Pero en medio de esa idolatría y de esa adoración pagana, el Señor Jesucristo comienza y levanta su iglesia, porque el Señor dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No importa dónde sea que se levante la iglesia va a prevalecer si está fundada y cimentada en Cristo, lo creo o no. Ahora, en medio de esta cultura encontramos una iglesia que se levanta, una iglesia que empieza a crecer, una iglesia que va a hacer un impacto. Y el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia para que entiendan cómo vivir como iglesia, cómo vivir como creyentes en medio de un mundo que piensa diferente. El apóstol Pablo primero toma tiempo para describir las riquezas que tenemos en Cristo. Muchos le llaman a la carta a los Efesios la casa del tesoro de la Biblia. Qué irónico que muchos llamaban a Efesios la casa del tesoro del mundo, pero lo interesante es que en esta carta están las riquezas del creyente. Por ejemplo, como decía la semana pasada, esta carta 12 veces se menciona la palabra gracia, 8 veces se menciona la palabra gloria, 4 veces se menciona la palabra herencia, 5 veces se menciona la palabra riquezas, y 7 veces se menciona la palabra plenitud para aquellos que están en Cristo. Yo he llegado a la conclusión que los que están en Cristo pueden gozar de toda la plenitud, de la riqueza, de la herencia, de la gloria de Dios para la alabanza de su nombre. Y el apóstol Pablo está tratando de animar a los creyentes diciéndole: aunque ustedes estén en ese lugar, ustedes son ricos, ustedes tienen la victoria. A nosotros no nos define lo que el mundo dice de nosotros, nos define lo que la palabra de Dios dice de nosotros. Y el apóstol Pablo escribe a los que están en Cristo, porque estar en Cristo es la condición que nos hace herederos de las riquezas que al final son para alabanza de la gloria de su gracia. Y si usted está en Cristo, estas riquezas son para ti y son para mí. Y la semana pasada tratamos de entender un poco de estas riquezas y solo pudimos avanzar en las riquezas que tenemos en el Padre. Hoy, por la gracia de Dios, vamos a entrar en Efesios capítulo 1, del verso 6 en lo adelante hasta el verso 14, y vamos a entender las riquezas que tenemos en el Hijo y las riquezas que tenemos en el Espíritu Santo. Y al haber terminado, vamos a entender lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que el Espíritu Santo ha hecho por nosotros como creyentes. Y si usted mira entonces lo que pasó la semana pasada y esta, usted va a entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están envueltos en nuestra vida cristiana y en nuestras riquezas cristianas. ¿Está listo? Le he titulado a este sermón: redimidos y sellados. Si usted quiere poner un título, quiero que descubramos hoy las riquezas y las implicaciones de haber sido comprados por un alto precio y garantizados de por vida. Usted sabe que cuando uno compra un artículo caro, muy caro, enseguida en la tienda te hacen una pregunta: ¿quieres ponerle una protección o una garantía? ¿Qué significa esto? Esto significa que porque costó mucho, es mejor que usted lo asegure, lo garantice, por si algo pasa, usted no pierda su dinero. Si usted compra un carro nuevo,
pobrecito, ay de usted, pero está bien. Ahí le dicen, debes ponerle tal garantía. Mira, es motor y transmisión, bumper to bumper, y cuesta tanto. Y ahí usted dice, bueno, yo creo que sí. Imagínate, el carro es nuevo, pero como usted pagó tanto, no se da cuenta que es nuevo. Dice, pero de todas maneras, por si se rompe el carro nuevo, le voy a pagar otra garantía. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de temor, porque vivimos en un mundo de inseguridad, porque vivimos en un mundo que mejor garantizamos las cosas. Quiero decirte, en Cristo, el que pagó el alto precio también se encargó de la garantía. Y eso es lo que vamos a descubrir hoy. El que pagó el alto precio también se encargó de la garantía. Todo está de su lado. Como dejamos la palabra del Señor ahí en Efesios capítulo 1, verso 6, dice que Dios nos escogió en amor. Si puede leer conmigo el 5. Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza, verso 6, de su gloria, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Quiero parar acá. Ahora apareció el Hijo. El amado aquí se refiere a Jesucristo. ¿Cuándo ustedes oyeron alguna vez la voz, este es mi Hijo amado? En el bautismo de Jesús, el Señor dice, este es mi Hijo, ¿qué? Amado. En Lucas capítulo 3, verso 21 y 22 dice, este es mi Hijo amado, en él tengo, ¿qué? Complacencia. ¿Sabes una cosa? Cuando tú estás en Cristo, las palabras que se pronunciaron en aquel momento, ahora también se aplican a tu vida y a mi vida. Porque Dios nos acepta en aquel amado que estaba en las aguas del bautismo. Entonces, cuando digamos la palabra el amado, está hablando de Jesucristo. Y ahora dice, nos escogió y nos hizo aceptos en Cristo. Pero si leemos un poquito más, y puedes seguir conmigo, porque es todo esto lo que vamos a estar sacando de aquí, en quien tenemos, ¿qué? Redención. Y aquí está la primera riqueza que podemos palpar, que viene de la obra de Cristo. La palabra redención, no sé para cuántos es una palabra bien familiar, pero la palabra redención, si la estudiamos un poquito en el idioma que se escribió esta parte del Nuevo Testamento, que fue en griego, es una palabra que significa rescate pagando un precio. Lo que está pasando es que Dios nos escoge, según vimos la semana pasada. Dios nos escoge de antes de la fundación del mundo. Dios nos escoge porque Él quiere. Dios nos escoge para la alabanza de la gloria de su gracia. Pero no basta con que nos escoge, sino Dios paga por nuestro rescate. La palabra redención precisamente se traduce rescate pagando un precio. Ahora dice, bueno, pastor, ¿y dónde nosotros estábamos presos? ¿Por qué tuvimos que ser rescatados? Bueno, quiero que entiendan una cosa. Porque es que nosotros tenemos que ser rescatados. Porque todos nosotros estábamos condenados. Quiero decir algo más. Muchas veces se usaba la palabra rescate para rescatar a un prisionero que estaba condenado. Otras veces se usaba para pagar por una propiedad. Nosotros estábamos prisioneros y condenados por el pecado. ¿Dónde dice eso la Biblia, pastor? En Romanos, capítulo 6, verso 23, la palabra del Señor dice, el mismo apóstol Pablo escribiendo, dice, la paga del pecado es que muerte, mas el regalo de Dios es que vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Lo que está pasando acá es que nosotros por nuestro propio pecado estábamos condenados. Y Dios nos elige de la condenación, pero Dios no puede burlar su justicia. Y si la paga del pecado es muerte, alguien tiene que pagar. Lo interesante es que nosotros no pagamos. ¿De dónde viene esto, pastor? Desde la ley del Antiguo Testamento en Levíticos se establece que la manera de rescatar es a través del sacrificio de sangre. Después el
escritor a los Hebreos, puede leer conmigo, Hebreos capítulo 9, verso 22, dice así: así que todo es purificado según la ley. ¿Con qué? Hebreos 9, 22. Con sangre, y sin derramamiento de sangre, ¿qué? No hay ¿qué? Rescate. Entonces, nosotros que estábamos condenados, si queríamos ser rescatados, si Dios quería rescatarnos, alguien tenía que derramar su sangre. Después Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, verso 14 lo dice de esta manera: en Él, o en quien tenemos que redención. ¿Por qué? Por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué hace el Hijo? ¿Qué hace Cristo por nosotros? Cristo paga el precio que nosotros no podemos pagar. Y al pagar el precio que nosotros no podemos pagar, ahora nosotros hemos sido rescatados. Pedro, después escribiendo en su carta, su primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20, dice de esta manera: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con ¿qué? ¿Con qué fuimos rescatados? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas y sin contaminación, ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor ¿de quién? ¿Cuándo estaba preparado Cristo para dar su vida por ti? Antes de la fundación del mundo. El plan de salvación de Dios no es un plan de emergencia o de contingencia, que a Dios le tomó de sorpresa y dijo: ¿qué me invento? No, la palabra del Señor dice que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo y que Cristo ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Porque la única manera de rescatarte a ti y a mí fue que Él, antes de la fundación del mundo, estaba preparado para dar su vida por ti y por mí. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? No solamente Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, Dios planeó la manera de traernos a Él desde antes de la fundación del mundo. Pastor, entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Nosotros somos redimidos, anota esto, punto número 1, redimidos por su Hijo. Hemos sido escogidos por el Padre, redimidos por el Hijo. ¿Cuál fue el precio de mi rescate? La sangre del Redentor. ¿Cuál fue el precio de que estoy vivo? La muerte de mi Salvador. Yo no sé si eso te hace pensar. Yo no sé si eso te hace sentirte agradecido por Dios. El precio de mi rescate fue la muerte de mi Salvador. Fue la sangre de mi libertador. ¿De libertad de qué, pastor? Primero, libertad de la esclavitud del pecado. ¿Saben que el pecado nos esclaviza? Bueno, ya hablé de la libertad de la condenación. Estábamos condenados, pero no solamente libertad de la condenación, sino de la esclavitud del pecado. Es diferente. Por ser pecadores estamos condenados, por ser pecadores estamos esclavos al pecado. ¿Qué quiere decir, pastor, estar esclavo al pecado? Es que el pecado, antes de tú llegar a Cristo, tenía control sobre tu vida. Y muchas veces tú querías hacer lo correcto, pero por mucho que te esforzabas, no lo podías hacer. Muchas veces quisiste dejar ciertas y determinadas cosas, pero por mucho que te esforzaste, nunca pudiste salir de ellas por largo tiempo. ¿Por qué? Porque el pecado te tenía esclavizado. Cuando una persona viene a Cristo y Cristo le libera, ahora es el poder de Cristo que no solamente te libera de la condenación, sino te libera de esa esclavitud. Dice, pastor, yo sigo esclavizado de algunas cosas. Pues necesitas apropiarte del poder de Cristo que libera. Muchas veces me dice, pastor, ¿cómo puedo salir de esto? ¿Cómo puedo salir de aquello? Yo no te puedo ayudar. Cristo te puede ayudar. Tu relación personal con Cristo, que es poderoso, es quien te saca de esas cosas. ¿Saben otro de los pecados del que el Señor nos tiene que salvar todos los días? De tratar de ser Dios.
Muchas veces el Señor nos tiene que salvar de nosotros mismos, porque nosotros mismos somos a veces el peor enemigo de nosotros. Pastor, ¿cómo que tratar de ser Dios? Tratar de ser Dios significa cuando yo quiero controlar mi mundo, cuando yo quiero controlar mi propia vida, cuando yo quiero que las cosas siempre se hagan a mi manera, cuando yo quiero y veo una situación que no tiene solución o que creo que no tiene solución y yo trato de tomar las riendas y decir, yo lo resuelvo a mi manera. Tú has tomado el lugar de Dios. Quiero decirte, tú no eres tu Salvador. Cristo es tu Salvador. Y Él es el que tiene poder para hacerlo. Hay momentos en la vida que tú y yo tenemos que examinarnos y preguntarnos, ¿soy yo mi Salvador o estoy dejando que Cristo sea mi Salvador? Muchas veces nosotros nos convertimos en nuestro propio Salvador. Por nuestro esfuerzo queremos resolver, queremos buscar soluciones. ¿Sabe? Cristo murió por ti para librarte de la condenación del pecado, de las consecuencias del pecado y de la esclavitud del pecado. Dice, por su sangre tenemos redención. Ahora, ¿el perdón de qué? ¿Qué cosa es el perdón? La palabra perdón significa no me debes nada. Cuando Cristo murió en la cruz, dijo una frase, en griego sonaba algo así como tetelestai. Lo que quería decir es, la cuenta ha sido cancelada. La palabra perdón significa que lo que Cristo hizo es suficiente para que tú seas libre y no le debas nada a Dios, porque Él todo lo pagó, como ahorita cantábamos aquí, todo lo pagó. Pagó tus pecados pasados, tus pecados presentes y aún tus pecados futuros. Porque si, pastor, ¿cómo que los futuros? Claro, si Cristo estaba preparado para dar su vida por ti y por mí antes de la fundación del mundo, nuestros pecados futuros también estaban incluidos en esa preparación. ¿Me entiende? Ahora vamos a mirar. Entonces soy comprado por un alto precio. Muchas veces nosotros no entendemos la diferencia entre que la salvación se ofrece de gratis, pero costó un gran precio. Cara. Muy cara. Pero quiero mirar. Entonces, ¿cómo Dios liberó a los elegidos? No de gratis. Los liberó por la sangre de su Hijo amado. Ahora miremos lo que dicen los versos que vienen. Verso 8. Verso 7, última parte. Según las riquezas de ¿qué? Otra vez la palabra riqueza y otra vez la palabra gracia. ¿Cómo fue que Dios pudo hacer esto por mí? Porque Dios es rico en gracia. Ahora miremos lo que dice después. 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda ¿qué? Sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de ¿qué? De su voluntad, según el beneplácito del cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, Cristo, asimismo tuvimos ¿qué? Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según ¿qué? Hermanos, Dios hace las cosas porque quiere. Y a veces no lo entendemos, pero por eso es que sigue siendo Dios. ¿Por qué Dios te escoge a ti? Yo no sé. ¿Por qué quiso? ¿Por qué dio su vida a Cristo por ti? Porque Dios quiso. ¿Por qué te reveló misterios a ti que no le ha revelado a otro? Porque Dios quiso. Porque Dios es Dios. Ahora miremos verso 12. A fin de que ¿qué? De que seamos, ¿para qué? Alabanza de ¿qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Que cuando nosotros miremos lo que Dios hizo, miremos lo que Cristo hizo, podamos decir, alabado sea nuestro Señor. Dice, nosotros primeramente los que esperábamos en Cristo, en Él también vosotros. Escúcheme bien ahora, que viene la segunda parte.
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de ¿qué? ¿Quién apareció ahora acá? El Espíritu ¿qué? Santo. Cristo no solo nos redime, ahora la Biblia dice que el Espíritu Santo nos sella. Y quiero si puede anote esto por ahí. Anote esto por ahí. Segundo punto de la tarde. Somos sellados por el Espíritu Santo. Y voy a tratar de explicar lo que esto significa lo mejor que pueda. Ahora hemos sido elegidos. Dios dice, yo quiero a este. ¿Cuánto vale? Precio de sangre. Yo pago por él. Pero ahora es mi propiedad. Y como propiedad de Dios, hemos sido ¿qué? Sellados. Le voy a explicar lo que significa ser sellados. Y después le voy a tratar de explicar cómo es el proceso. Lo primero que quiero decirles es que un sello en el tiempo bíblico definía por lo menos 4 o 5 cosas diferentes. Un sello se usaba para marcar algo que era pertenente o propiedad de alguien. Se usaba para hacer que una transacción fuera efectiva. Se usaba para autenticar un documento. Se usaba para asegurar. ¿Recuerdan cuando en la tumba de Cristo se puso el sello romano? Esto quiere decir, esto está asegurado, nadie lo puede tocar, nadie lo puede remover. Entonces Pablo está tomando esta ilustración y está diciendo, cuando somos comprados, hay una garantía de que somos sus hijos. ¿Cuál es? ¿El sello de qué? Del Espíritu Santo. Miremos primero el verso 13. Miremos primero el verso 13. Si puede conmigo mirarlo detalladamente. Dice el verso 13. En quien también vosotros, ¿qué? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra ¿qué? Salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu ¿qué? Santo. Ok, ¿cuándo una persona es sellada con el Espíritu Santo? Según la palabra de Dios. Cuando oye el evangelio, cuando cree en el evangelio, el Espíritu Santo le sella. Tal vez esto no es lo que tú has oído todo el tiempo. Pero si miramos la Biblia y somos sinceros con la Biblia, el paso para que una persona sea sellada con el Espíritu Santo está aquí. Número 1, ¿qué tiene que oír? El evangelio. Le voy a decir algo, iglesia. No puede haber una persona que sea salva si no ha escuchado el evangelio. La palabra de verdad dice el evangelio de vuestra salvación. No, la palabra evangelio significa buenas noticias. Pero el evangelio que es buenas noticias es el evangelio de Jesucristo. Es por eso que quiero que seamos responsables en el evangelio que predicamos. No podemos predicar un evangelio de prosperidad, porque ese evangelio no salva. No podemos predicar un evangelio de que todo va a estar bien y que todo te va a salir bien como tú pidas, porque ese evangelio no salva. No podemos predicar un evangelio de sueño americano maquillado de cristianismo, porque ese evangelio no salva del pecado. Tenemos que predicar el evangelio que comience con la noticia de que hay un Dios santo que está airado con el pecado y que nosotros somos pecadores y como pecadores no nos podemos acercar a Él. Pero la buena noticia es que Cristo Jesús dio su sangre en nuestro lugar para que nosotros, oyendo esa noticia, creyendo en Él, arrepentidos de nuestros pecados, podamos venir a Él y experimentar perdón y vida eterna. Ese es el evangelio que la gente necesita oír para ser salvos, para ser sellados con el Espíritu Santo, porque nada de lo otro libera al hombre del pecado. Necesitamos estar comprometidos de predicar
No algo que le haga bien al oído, sino que penetre y transforme el corazón. Ese es el evangelio. Dice, en él vosotros, oyendo oído ¿qué? La palabra de ¿qué? De verdad. El evangelio de ¿qué? De vuestra salvación. Y habiendo ¿qué? Después de oír el evangelio, ¿cuál es el próximo paso para que una persona sea salva? Creído. La palabra creer significa confiar únicamente en Cristo para la vida eterna. Significa dejar de buscar, de mirar al pecado y mirar y buscar a Cristo. Y cuando una persona escucha el verdadero evangelio y entiende que somos pecadores y dice, yo no tengo solución en mí mismo, me arrepiento y voy a Cristo, eso se llama creer. Y cuando esa persona cree, dice, ¿qué viene sobre él? El Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Dice, lo sella. Esto nos debe animar a nosotros a saber cuál es el paso para que una persona de verdad tenga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se tiene por venir a la iglesia. El Espíritu Santo no se tiene por creer en Dios. El Espíritu Santo no se tiene por saber que Dios existe. El Espíritu Santo se tiene por arrepentirse y mirar y buscar a Cristo de corazón. Es cuando el Espíritu viene. Ahora, los que tienen el Espíritu, dice que el Espíritu se convierte en ¿qué? Arras. ¿Qué es arras, pastor? Arras es garantía. Pastor, y si predicamos esas cosas que usted está diciendo, de verdad, ¿y por qué no predicamos que Dios ayuda? Dios ayuda, pero con el pecado, primero. ¿Saben por qué no predicamos eso? Porque Pablo dijo a los corintios, os declaro el evangelio que prediqué, que Cristo Jesús vino al mundo para pagar por nuestros pecados, que resucitó al tercer día. ¿Saben por qué predicamos ese evangelio? Porque Pablo dijo en Romanos capítulo 1 verso 16, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Prediquemos el evangelio para que el Espíritu haga su obra. Ahora, si una persona de verdad viene, algo empieza a pasar en su vida. La palabra arras, como les decía ahorita, ¿cuántos saben lo que es las arras? Muchas veces en las bodas tradicionalmente la gente entrega arras. Son unas moneditas como una garantía. Y cuando yo digo, ¿esto qué significa? Me dicen, no, pastor, eso es que el hombre ahora tiene que mantener a la mujer. Y ya la mujer no va a trabajar más. Ya él se encarga de eso. Y a la mujer le encanta. Y después la mujer dice, no, hermana, busca un trabajo porque no alcanza. Ok, voy a explicar un momento lo que las arras significaba. Las arras era algo así. Era una fianza o un depósito que se pagaba por una mercancía como adelanto, que después se venía a recoger. También la palabra arra a veces se comparaba como un anillo de compromiso, que no era el anillo de bodas, era un anillo que se entregaba con el propósito de decir, ya yo estoy comprometido con mi novia, como un anillo de compromiso. Y después nos vamos a casar. Ya se acuerdan que María estaba desposada con José, ya estaba comprometida. Quiero decir algo. El Espíritu Santo es el depósito que Dios ha hecho en tu vida, diciendo, esta mercancía es mía y yo vengo por ella. El Espíritu Santo es ese marca que tú y yo tenemos en nosotros que dice, hay un novio que viene por nosotros. El Espíritu Santo en nosotros, dice la palabra del Señor. Por ejemplo, en Corintios, quiero buscar rápidamente Corintios, primero los Corintios 6, 19 y 20. Pablo escribiendo a los Corintios, primero los Corintios 6, 19 y 20, dice Pablo esto. Estoy buscándolo porque quiero leerlo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de quién? Del Espíritu Santo, del cual está en qué? En vosotros, el cual tenéis de quién? De Dios, y que no soy de qué? De vosotros. Glorificad, dice pues, habéis sido comprado ¿por qué? Por precio. Glorificad pues a Dios, ¿en dónde? En vuestros cuerpos, en vuestro espíritu, los cuales son de quién. Si el Espíritu está en mí, ¿qué dice esto? Yo soy propiedad de quién. Yo pertenezco a quién. Si tú tienes el Espíritu,
porque lo recibiste cuando creíste en Cristo, tú tienes la garantía. Dice, esto es propiedad de Dios. Y déjame decirte una buena noticia. Eres propiedad de Dios hasta que Él venga. Eres propiedad de Dios hasta que Él venga. Eso es lo rico que somos en Cristo. Quiero leer otro verso bíblico más. Si puedes seguirme acompañando. Romanos capítulo 8, verso 9 dice algo interesantísimo acá. Dice así: mas vosotros no servís según la carne, sino sé qué, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora ¿dónde? En vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿no es de qué? Quiere decir, si yo tengo al Espíritu, entonces soy de ¿quién? No solo propiedad, no solo pertenencia, sino autenticidad. Cuando una persona tiene al Espíritu, auténticamente Dios dice, este es mío. Hay más pasajes bíblicos que puedo buscar, que puedo compartir. ¿Recuerdan en Juan capítulo 14? En Juan capítulo 14 Jesús, hablando del Espíritu Santo, en el verso 16 y 17 dice, yo os daré al Espíritu y Él estará con vosotros ¿para cuándo? Para siempre. ¿Saben que el Espíritu Santo está con nosotros? ¿Para cuándo? Para siempre. Entonces, pastor, ¿cómo vamos a terminar esto? ¿Qué ha hecho el Espíritu por nosotros? Cuando creímos en Jesucristo, en ese sacrificio perfecto, el Espíritu Santo ha venido a nosotros y nos ha dado, anote esto si puede. El sello se ponía, recuerden que les dije, en una transacción terminada. Cuando una transacción, un negocio se había hecho, se sellaba para decir, negocio hecho. La cuenta está pagada, esto es mío. ¿Sí o no? Eso es lo primero que el Espíritu hace. El Espíritu es la marca de una transacción terminada por ti y por mí en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo es la marca de que somos propiedad y pertenencia ¿de quién? De Dios. El Espíritu Santo en nosotros es la seguridad. ¿Recuerdan que les dije que en la tumba romana se aseguró con un sello? El Espíritu Santo en tu vida es la seguridad de que un día estaremos con Él, como vamos a ver en el último versículo. El Espíritu Santo habla también de protección sobre tu vida y por último, de que tu vida es auténtica en Cristo. Pastor, ¿cuáles son las riquezas que tenemos en Cristo? ¿Cuáles son las riquezas que tenemos en el Espíritu Santo? Quiero terminar leyendo el verso 14, que es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta la redención. Pastor, ¿y ya el Señor no nos redimió? Sí. Pero falta la terminación de esta redención, que es cuando nos vamos con Él. Falta la terminación de esta redención, de la redención de la posesión adquirida. Ya Dios nos adquirió. ¿Para qué al final? Para la alabanza de la gloria de ¿qué? De su gracia. ¿Cuáles son las riquezas que tú y yo tenemos en Dios, según la Biblia? El Padre nos ha ¿qué? Nos ha escogido. El Hijo nos ha ¿qué? Redimido. Y el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, nos ha sellado para garantizar que somos propiedad de Dios. En medio de una sociedad que trata de definir la identidad del creyente por cuanta cosa extraña hay, necesitamos una iglesia, necesitamos creyentes que volvamos a la Biblia y digamos, esto es lo que de verdad somos. Y aquí de verdad están nuestras riquezas. Y no me importa lo que el mundo diga, yo sé que soy escogido por mi Padre desde antes de la fundación del mundo, redimido por el Hijo que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo y sellado con el Espíritu Santo que garantiza que yo voy a seguir adelante aún cuando el mundo no sea mundo.